Muy querida y amada comunidad de este tu espacio, Oraciones en Video. Llegamos ya a la clase número 12 de este curso sobre cómo aprovechar nuestras faltas, caídas y tropiezos. Nuestro tema de hoy, no hay que detenerse ni quedarse caído. Esto es lo que sucede en los deportes, amados hermanos. En sus charlas espirituales, San Francisco decía: lo que tenemos que hacer cuando caemos no es quedarnos allí tendidos por el suelo, sino levantarnos, sacudirnos el polvo y el barro y seguir avanzando. ¿Que nos traicionó nuestro mal genio? ¿O la sensualidad? ¿O la vanidad? ¿O la pereza? ¿O la avaricia? ¿O la envidia? ¿O la gula? ¿O tuvimos una falta de caridad? Etcétera. Pues sentiremos aversión y antipatía hacia la falta cometida y pediremos perdón al Señor. Pero no nos desanimaremos, sino que nos esforzaremos por adquirir más valor y mayor fuerza de voluntad para tener un comportamiento mejor en lo futuro. Y así seguiremos adelante. Un sabio decía: nos hacemos impotentes en la medida en que nos creemos impotentes. Si nos imaginamos que ya no somos capaces de salir del callejón oscuro a donde hemos caído, pues ya este pesimismo nos quita las fuerzas para luchar y para salir. Un gran militar afirmaba: la confianza en salir vencedores es la mitad del triunfo. Pero nosotros podríamos añadir: la desconfianza, el miedo, el creer que ya no somos capaces de vencer, esto es ya la mitad de la derrota. Contaba un director espiritual: cada victoria que obtenemos en el campo espiritual hace más fácil la victoria siguiente. Cada derrota que sufrimos nos invita a otra derrota. Y hasta ahora nos hemos fijado mucho en esta segunda frase y hemos tenido la tristeza de comprobar que cada pecado que cometemos nos deja una mayor inclinación para cometer el siguiente pecado. Y cada vez nos endurece más el corazón y más indiferente hacia lo que hacemos. Cerramos más los ojos para ver lo que no hacemos y hasta lo normalizamos. También, detrás de un pecado tras otro, queda una menor voluntad para resistir a la próxima tentación de cometerlo. Ya ni siquiera nos detenemos a pensar a quién herimos, amados hermanos. ¿Qué hacemos? ¿Qué hacemos con nuestra vida? Y las consecuencias de ese pecado. Pero, ¿por qué no pensar también en lo primero que dice la frase de este guía de conciencias? Que por cada victoria que obtenemos, aunque sea pequeña, se nos acerca ya otra victoria. Llenemos el día de pequeñas victorias y cada una de ellas traerá a otra de sus compañeras. Ya veremos que sí, que así será. Observemos a los que están aprendiendo un deporte. ¿Cuántas caídas sufre alguien que está aprendiendo el deporte de correr en caballos muy veloces? Pero de caída en caída va aprendiendo aquel arte. No se quedó en el suelo, volvió a entrenar y un día se siente hecho ya todo un profesional. ¿Y los que aprenden a nadar? ¿Cuánta agua toman las primeras veces? ¿Cuántas veces te ahogas y tienes miedo? ¿Cuántos sustos se viven? Parece que nunca vamos a ser capaces de sobrenadar. Y el día menos pensado están nadando con gran agilidad. Pero no se desanimaron por las hundidas del principio. ¿Y qué decir de los que aprenden a tocar un instrumento musical? Qué notas tan estridentes y qué desafinamientos y qué torpeza en las manos al principio. Se imaginan que jamás tendrán la habilidad para semejante arte tan difícil. ¿Y qué hacen? ¿Dejar de ensayar? No, eso sería el fracaso. Siguen y siguen ensayando. 1000 veces empiezan y 1000 veces fracasan, pero vuelven a empezar. Y aguardemos unos meses o unos años y vayamos a un concierto. Allí están de especialistas en el arte musical, aquel que al principio parecía que nunca iba a saber tocar una pieza de música. Su arte lo consiguió con una parte de cualidades y 3 partes de esfuerzo. Así vamos a ser nosotros, amados hermanos, continuar y continuar. El que seamos derrotados muchas veces no significa que ya estamos vencidos. Tenemos que aprender a lidiar con las derrotas. Lo que hay que hacer es rechazar cómo la tentación de las tentaciones es la inquietud, el abatimiento, el desanimarse y el creer que ya no se logrará vencer ni llegar a la perfección y a la santidad. Esa inquietud, esa melancolía, hay que rechazarla de plano, aunque lleguen vestiditas de humildad. Primeramente, vamos a averiguar las causas de nuestro desaliento. Para lograr alejar de nosotros el desaliento y el desánimo, dice San Francisco que es necesario averiguar cuáles son las causas que nos llevan a desanimarnos. Y afirma que las 2 causas más frecuentes para perder los ánimos cuando hemos pecado son
1. Exagerar nuestra debilidad. Y 2. Olvidar de lo grande que es la misericordia de nuestro Señor. Dice el santo que por lo general caemos en pecado porque se nos olvida cuán grande es nuestra debilidad. Y por eso no nos exponemos a las ocasiones de pecar. Y porque exageramos lo misericordioso que es Dios, nos imaginamos que podemos pecar y que nada malo nos pasará. Y así andamos por la vida pecando tranquilamente. Y que después del pecado, estos dos sentimientos que habíamos exagerado hasta el extremo de la relajación, los exageramos entonces hacia el extremo del escrúpulo y del remordimiento. Y los que antes no desconfiábamos casi de nuestra debilidad, ahora sufrimos una espantosa tristeza porque nos sentimos tan terriblemente débiles que ya no vemos esperanza de conversión y de cambio. Y los que antes creíamos a Dios como un dulzarrón y bonachón que nada se airaba, ahora lo imaginamos como un inexorable vengador. No parece sino que los enemigos del alma nos engañan con un extremo de libertinaje antes de cometer el pecado. Y ahora nos quieren engañar con el extremo contrario, el pesimismo y el temor. El que ha pecado siente vergüenza de sí mismo y siente miedo a la ira de Dios. Y si no tiene cuidado para que estos sentimientos no se vuelvan exagerados, renunciará a la lucha por superarse y en vez de derrotar el pecado, se le rendirá incondicionalmente a tan tenebroso enemigo. El desánimo y la exagerada tristeza llevan a la capitulación de la voluntad ante las malas inclinaciones y pueden terminar en la ruina total de nuestra santidad. Hay un salmo que es digno de ser repetido. Qué bueno sería que el alma destrozada por los pecados recitara con todo el fervor el impresionante Salmo 43. Dice así: Señor, yo no tengo mi confianza en los medios humanos que tengo para triunfar. No son mis cualidades las que me van a dar la victoria. Tú eres el que me darás la victoria contra los enemigos de mi alma y derrotarás a los adversarios de mi salvación. ¿Por qué me rechazas y me avergüenzas y no sales a luchar a mi lado? ¿Por qué me haces retroceder ante mi enemigo? ¿Por qué permites que mis adversarios saquen mis tesoros? Si yo te hubiera olvidado o hubiera dejado de creer en ti, esto lo podría entender. Pero si sigo creyendo en ti, ¿por qué permites a mis enemigos tantas victorias contra mí? Despierta, Señor. ¿Por qué duermes? Mira que estoy tendido entre el barrizal. Levántate y socórreme. Sálvame por tu misericordia. ¿Acaso no es cierto que este salmo es verdaderamente hermoso y conmovedor? ¿Por qué no orarlo con más frecuencia? En una lápida muy antigua hay una inscripción hecha especialmente para los que caemos y nos imaginamos que ya no seremos capaces de no caer. Dice así: vuelve a empezar. Aunque el cansancio te invite a dejar de luchar, aunque el triunfo parezca que se aleja de ti, vuelve a empezar. Aunque tus errores te humillen, aunque tus planes fracasen, aunque tus ilusiones no se realicen, vuelve a empezar. Aunque tus esfuerzos no produzcan frutos visibles, aunque tus malas inclinaciones te pidan no luchar más, aunque tus debilidades quieran paralizarte, aunque todo parezca llevar al fracaso, vuelve a empezar y no dejes nunca de volver a empezar. Pensemos que Dios tiene un corazón muy bondadoso y muy pronto para perdonar. Quiero insistirte en dos verdades que hay que grabar fuertemente en el alma. La primera es que si deseamos llegar a la santidad, tendremos que recorrer un camino largo y muy difícil, y que nuestra debilidad está en completa desproporción a las dificultades que vamos a encontrar. Y la segunda verdad es aquella que proclamó San Pablo: todo lo puedo en Cristo que me fortalece. E insiste a las almas tímidas que aquel que tiene un brazo tan poderoso para ayudarnos y defendernos, tiene también un corazón sumamente inclinado al perdón y pronto a perdonar todas las veces que le pidamos perdón. Y el santo sigue avisando: si nos refugiamos en la soledad, allí habrá sus peligros. Si vivimos en el mundo, el pecado nos rodeará y atacará sin cesar. En todas partes y en todo tiempo es necesario tener valor para luchar, porque el enemigo no duerme ni descansa y en todos lados nos encontrará. Muchas veces parece que nuestro Señor cumple en nosotros aquello que dijo el Salmo 80.
porque mi pueblo no escuchó mi voz. Por eso lo entregué a su corazón mal inclinado y les permití que anduviesen según sus antojos. Muchísimas veces podremos repetir en nuestra existencia lo que el salmista le decía al Señor. Misericordia, Dios mío, que me atacan y me acosan todo el día los enemigos de mi alma. Ojalá recibas en tu cáliz las lágrimas de mis ojos suplicantes. Invoco al Dios Altísimo, al Dios que hace tanto por mí. Me refugio, oh Dios, en la sombra de tus alas, porque me encuentro como si estuviera echado entre leones. Han tendido una red a mis pasos para que sucumbiera. Han cavado delante de mí una fosa para que caiga allí. Tenemos que renovar cada día los propósitos de ser mejores. Y aunque la amarga experiencia nos diga que no obstante nuestras resoluciones, continuamos enredados en imperfecciones y tropezando y cayendo en faltas y más faltas. No por eso desistir de trabajar para conseguir una buena enmienda, apoyándonos en el auxilio de Dios, que no se le niega a quien confía en la bondad divina. Toda nuestra vida seremos imperfectos, amados hermanos, más vale que lo vayamos entendiendo. Cada día tendremos algo que corregirnos. Por eso es necesario hacer como las aseadoras de un edificio. Cada mañana barrer y brillar y quitar el polvo, arreglar lo que ha quedado desordenado y botar la basura. Pero no estamos encerrados en un callejón sin salida. Existe un camino para salir del callejón oscuro por donde tenemos que andar. Y ese remedio es confiar mucho en Dios y no dejar ni siquiera un día sin luchar contra nuestros defectos. Tenemos que estar seguros de que las fuerzas que podemos recibir de Dios son ilimitadas. Es verdad que en cuanto a progreso espiritual, el Señor no nos deja ver muy lejos. Nuestra vista espiritual solo alcanza a ver lo del día de hoy. Tenemos que dar un paso cada día. Dios nos concede una visión más larga, pero si nos esforzamos por serle agradable a nuestro Señor en este día de hoy, Él nos concederá después la gracia de serle agradable también mañana y los demás días. Tenemos que vivir un día cada día. Viajamos por aguas desconocidas, amados hermanos. El mar por donde vamos remando es tormentoso. Los vientos contrarios son muy fuertes y los abismos en donde podemos hundirnos son horrendamente profundos. Pero al frente de la barca de nuestra vida va nuestro Señor Jesucristo. Lo vamos a despertar cada vez que parezca que se ha dormido y le diremos con los apóstoles en la noche de la tempestad: Señor, ¿no se te da nada que me hunda en esta mar bravía? Y Él se levantará, amados hermanos, y dará órdenes a los vientos, y estos se callarán. Jesús no ha perdido sus poderes para amansar las olas que amenazan hundirnos. Y sigue escuchando con mucha atención a todo el que le pida ayuda y protección. Oraciones que son un retrato. Hoy vamos a decir a Dios unas preciosas oraciones contenidas en los Salmos y que son un retrato de lo que nos está sucediendo. Líbrame, Dios mío, de los enemigos de mi salvación. Protégeme contra los agresores que atacan mi espíritu. Mira que me atacan muchas veces y que son muy poderosos. Despierta, Señor, ven en mi ayuda. Tú que eres todopoderoso, tú que eres mi refugio y mi defensa. Que tu favor me permita ver la derrota de los enemigos de mi santificación. Oh Dios, nos has rechazado y nos has dejado solos en la lucha. Es verdad que tienes razón para estar airado con nosotros. Nos has permitido sufrir serios desastres en las batallas contra los enemigos de nuestra alma. Nos has hecho beber el cáliz amargo de la derrota. Es como si hubieras dado la señal de desbandada y salimos huyendo y dejamos nuestro campo en poder de los que odian nuestra salvación. Pero ya que somos tus predilectos, haz que nos salvemos. Que tu mano salvadora venga a fortalecernos, porque ¿quién nos podrá salvar si tú, Dios, nos rechazas? Ya no quieres salir con nosotros a combatir. Auxílianos, oh Dios, contra los enemigos del alma, porque las solas ayudas humanas son muy insuficientes. Pero contigo, oh Señor omnipotente, haremos acciones heroicas, y tú dejarás humillados y por el suelo a los enemigos de nuestra santidad. Alma mía, domina tu pereza,
y recita de vez en cuando estos salmos tan bellos y que retratarán tan vivamente la historia de tu vida. No los dejes de rezar. Adelante pues, y que no perdamos nuestra tranquilidad ni nuestra alegría. Cada vez que nos hundamos entre las olas de las imperfecciones y nos dejemos arrastrar por los vientos fuertes de las pasiones y el amor propio, además también del egoísmo, cada vez que caigamos en una trampa, dirijamos nuestro corazón a Dios y digámosle con el Salmo 7, Señor, Dios mío, junto a ti me refugio pidiendo protección. Líbrame de mis enemigos espirituales, que no me atrapen como leones, que no me desgarren sin remedio. Y seguramente se va a cumplir en nuestra vida lo que narra el Salmo 106, el cual, mientras va describiendo los terribles peligros por los cuales han pasado los amigos de Dios, van repitiendo este estribillo. Gritaron al Señor en su angustia, y Él los hizo salir victoriosos de su tribulación. Un corazón humillado y arrepentido, Dios nunca lo rechaza. Meditemos en estas preciosas palabras de la clase de hoy. Los leo en la caja de comentarios. Sobre todo, gracias por haber llegado hasta el final. Yo te aseguro que tu alma aprovechó muy bien esta clase y que hoy tiene muchas más herramientas para cuando los obstáculos y adversidades lleguen. Dios te bendiga.